Bueno, usted lo sabe, en esta época del año aumentan los resfríos, la gente suele automedicarse porque también hay alergias. Y es por eso que, por ejemplo, uno decide ingerir remedios que podrían atentar contra la salud. Queremos profundizar en este tema y conocer mayores detalles de lo mal y todas las complicaciones que puede causar esto. Es por eso que estamos junto al doctor Miguel Ángel Marquese de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, lo decíamos a modo de presentación, esta época sabemos que los resfríos abundan, las gripes, las alergias, y vamos tomando remedio y al parecer eso no es tan bueno. Y lo que pasa es que, en general, para calmar los síntomas, la mayoría de nosotros trata de no ir al médico inicialmente. Exacto. Entonces, de alguna manera busca disminuir las molestias con los medicamentos que conoce. Pero se puede correr el riesgo de que la automedicación me genere problemas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el usar medicamentos para disminuir síntomas puede esconder una enfermedad que pueda ser potencialmente más grave. Por eso es que uno puede usar un analgésico para disminuir la fiebre cuando está con síntomas gripales, pero si pasa un periodo más allá de lo razonable o si la persona va sintiéndose cada vez más mal, ya no es tan recomendable usar medicamentos por cuenta propia. Además también ahí me imagino que hay que poner también atención respecto a las dosis, porque de repente uno se siente mal, por ejemplo, tiene una alergia, se toma un antihistamínico, no hace su efecto y al día siguiente se vuelve a tomar uno. Imagino que también ahí hay que tener ojo especialmente con que las dosis sean más altas y esto nos puede provocar situaciones bastante complejas, porque ahí sí que el tema es más peligroso, entiendo. Sí, por supuesto. Hay medicamentos, por ejemplo, los ergotamínicos, que se usan mucho para los dolores de cabeza, que son vasoconstrictores, o sea, cierran los vasos sanguíneos. Y si uno abusa de ellos, porque tienen el efecto también de disminuir parcialmente el dolor de cabeza y después se genera un dolor de cabeza de rebote. Claro. Pero si uno abusa de los medicamentos, se produce vasoconstricción y se puede producir déficit de circulación en las extremidades, por ejemplo, o lo que es peor, al cerebro. Ahora, ¿puede ser que tal vez cuando uno toma alguno de estos medicamentos pueda empeorar nuestra situación de salud? Por ejemplo, nosotros creemos que nos está aliviando, nos está ayudando, pero finalmente a la larga puede ser que nos produzca una dificultad mayor. Sí, puede pasar por varios mecanismos. Uno es por el de ocultar los síntomas. Ya. Otro mecanismo es porque interactúe con la enfermedad y pueda agravar una condición. Como por ejemplo usar un anticoagulante o aspirina si yo tengo una enfermedad que se puso en hemorragia. O finalmente por el hecho de usar medicamentos sin control, que uno pueda gatillar reacciones alérgicas, por ejemplo. Exacto, que son parte de los efectos secundarios. Sí, todos los medicamentos tienen efectos deseados y efectos secundarios, que pueden ser desde mínimos hasta tremendamente peligrosos. Y de hecho cuando un médico indica medicamentos, toma en consideración los efectos deseados y los efectos adversos y los riesgos, digamos. Ahora, muchas veces también una de las personas que finalmente suple, podríamos decir, la atención especializada, es muchas veces las farmacias, que uno puede ir con un resfrío común y ahí uno le pide algún tipo de recomendación y le entregan algún remedio. ¿Eso está bien? ¿Cuándo uno ya debería preocuparse y tratar, por ejemplo, de evitar esta fórmula de medicarse? Pasa en la farmacia más o menos lo mismo que cuando uno le pregunta a su vecino o a su amigo, le dice, tengo esta molestia, dice, toma esto que a mi tía le hizo muy bien. Es un riesgo, por las mismas razones, porque en Chile y en general en el mundo, las únicas personas facultadas para prescribir medicamentos, porque eso lleva una responsabilidad al indicar un medicamento, son los médicos. En algunas condiciones especiales, que son raras o frecuentes, se puede usar un medicamento amparado en el buen criterio, pero sin un soporte formal, digamos. Usted pone un ejemplo bastante común, que es que usualmente uno sabe qué remedio tomar, sobre todo cuando de repente alguno tiene alguna alergia constante, o la gente que, no sé, me imagino que tiene sinusitis, tiene estas enfermedades de forma sistemática en ciertos periodos del año. ¿Cuándo uno tiene que llamar la atención y decir, ya, esto no es normal, o tal vez este medicamento está supliendo algo más grave que no lo estoy detectando? ¿Cuánto hay que preocuparse? En general, la observación es un método bien importante, en el sentido que yo tengo algunas molestias, tomo algún medicamento para tratar de disminuirla. En general hay que tratar de que sean los medicamentos menos complejos,
o que tengan menos efectos adversos. Por eso es muy bueno que ahora traigan la lista de los efectos adversos de los medicamentos en la cajita. Pero si pasan algunos días razonables, ¿sí? Fiebre más allá de 2 o 3 días, ¿cierto? O mis molestias, en vez de ir disminuyendo, van empeorando. O a pesar de estar tomando medicamentos, me voy sintiendo más mal. Ahí hay que poner ojo, como se dice. Sí, porque de hecho uno puede cometer el error de minimizar los síntomas desde el punto de vista de la percepción, esperando que se me pase. Y a veces pasan tiempos que son valiosos. Doctor, bueno, aprovechando que está acá y siempre en esta época se comienzan a hablar de muchos virus que están, de la situación de las camas, de que si hay posibilidades para poder, en el fondo, satisfacer, me imagino, la situación compleja que sea, sobre todo con las enfermedades respiratorias. ¿Hay actualmente alguna situación compleja, por ejemplo, de algún virus que esté en este momento en el ambiente? ¿Y cómo está, por ejemplo, preparado nuestro sistema para afrontar una situación como esta? Tiene varias aristas la pregunta. ¿En qué sentido? Normalmente en la época de invierno hay aumento de infecciones virales por los cambios de temperatura, por el aire más frío, ¿cierto? Y empiezan a haber virus esencial respiratorio en los niños, virus del resfrío común y virus influenza, que en ocasiones sobrepasa el número de casos y eso es lo que se llama una epidemia. Ahora, desde el punto de vista de la necesidad de camas, en general siempre hay una alta demanda de camas. En nuestro sistema de salud en general siempre está como funcionando bajo presión, en el sentido que hay un alto número de camas, o sea, un alto número de pacientes que requieren camas, y uno está tratando de optimizar el tiempo de uso de las camas. Exacto. Ahora, el sistema público en particular siempre está sobreexigido, porque el número de personas va creciendo, porque es difícil hacer las adaptaciones y las inversiones que se necesitan para satisfacer toda la demanda, pero hay esfuerzos que son bien inteligentes, por decirlo así. Por ejemplo, actualmente todos los hospitales, o un gran porcentaje de los hospitales públicos, tiene lo que se llama un gestor de camas, que trata de, cuando no puede dar la suficiente atención a un paciente, le busca atención en otro centro que por sí pueda prestársela, digamos. Perfecto, o sea, pudiésemos decir que estamos mejor preparados. Vamos a ver qué es lo que sucede entonces. Esperemos que sea así. Bueno, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, que hayamos podido hablar de este tema que sin duda yo creo que le hizo sentido a muchísimas personas que nos están viendo hasta ahora. Muchas gracias. Gracias a usted. Hacemos un alto, pero ya volvemos con más noticias.